Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra Moreno y bueno, soy del Ministerio de León de Judá. Soy la pastora. Hoy me va a tocar a mí dar este discipulado. Como estaba anunciado, el tema es Empoderados para Prosperar. Es un gusto para mí estar aquí hoy. Es la primera vez que yo lo voy a hacer y espero que Dios esté conmigo para hacerlo. Voy a orar para poder entrar en el Espíritu y que nos podamos unir en un solo Espíritu para que esta palabra de Dios pueda ser recibida, tanto por mí como por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy me vengo a poner delante de ti, Padre. Hoy me vengo a poner delante de ti, Señor, con el deseo de compartir tu palabra, Padre. Úsame, Espíritu Santo, sé tú, Señor, el que vengas a hablar por mi boca. Sé tú, Señor, el que abra los ojos y los oídos espirituales de cada persona que me está escuchando en este momento o que me escuchará después. Hoy te pido, Señor, que tomes posesión de este lugar, Padre. Hoy te pido, Señor, que esta palabra que ha sido de revelación para mí también sea de revelación para cada una de las personas que nos están escuchando. Yo oro para que tú, donde estás, puedas recibir esta palabra, que tu espíritu se sensibilice para recibirla, que tus ojos y tus oídos espirituales se abran y que Dios permita que esta palabra sea revelada a tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como está anunciado, el título de este discipulado del día de hoy, de esta clase, se llama Empoderados para Prosperar. Tercera de Juan 1:2 dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como vemos aquí, la palabra prosperidad es en todas las áreas. Esta palabra prosperidad de la que nos habla este versículo 3 Juan 1:2, no podemos entenderla solo limitándola a una prosperidad económica. Sí, también a una prosperidad económica, pero dice prosperidad en todas las cosas. Habla de la prosperidad en todas las cosas. Entonces debemos entender que esta prosperidad de la que hoy vamos a hablar es en todo, es en tu vida, en tu familia, en tu crecimiento espiritual, en tu relación con los demás y también en tu salud, porque así lo dice el propio versículo. Así que hoy vamos a prepararnos para ser empoderados, para prosperar en todo aquello que se pueda en nuestra vida multiplicar, ya sea tangible o intangible. Podemos prosperar incluso en nuestra alma, en nuestro sentir espiritual. Aquí se habla de la prosperidad de todas las cosas, tangibles o intangibles, que puedan producirse o fructificarse. Así que vamos a hablar de principios de productividad y de mayordomía. Estamos hablando de estos principios que la Biblia toca y que debemos aprender de ellos para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Es decir, fuimos bendecidos por Dios y llamados a ser fructíferos y a multiplicar. ¿A multiplicar qué? A multiplicar todo lo que Dios pone en nuestras manos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Pero Dios en Génesis 1:28 nos bendice y dice, bendice al hombre y dice: te bendigo y te digo que te multipliques y que te fructifiques. Entonces, estamos bendecidos por Dios, pero además enviados para ser multiplicados. Ahora, en el reino de Dios no hay escasez de recursos. En el reino de Dios todos sabemos que todo
es en abundancia. Todos sabemos que Él es el dueño de todo. Entonces, en el reino de Dios no hay escasez, no hay limitaciones, no hay pobreza, no hay enfermedad. Entonces, ¿por qué si en el reino de Dios esto sucede? Si en el reino de Dios no hay estas limitaciones, ¿por qué en algunos cristianos, en algunas personas que conocemos o que somos hijos de Dios, por qué de pronto hay escasez? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay limitación? ¿Es porque no hay recursos? No, ya dijimos, el reino de Dios no hay escasez de recursos, hay muchísimos recursos. Lo que sucede es que los hijos de Dios tenemos una mala mayordomía de lo que Dios pone en nuestras manos, de lo que Dios nos entrega, de los recursos que Él pone en nuestra mano. Tenemos una mala administración y por eso es por lo que podemos sufrir escasez, limitaciones, deuda, porque tenemos una mala administración de esos bienes. Como les decía, no hay escasez en el reino. Y además Dios a todos nos da esos recursos, esos dones, esos talentos, a todos nos da. Porque aparte de ser nuestro Señor, el dueño de todo, es nuestro Padre. Y es un Padre amoroso, es un Padre que cuida de nosotros. Nosotros cada día en la oración del Padre Nuestro que todos nos sabemos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan de cada día. Entonces Dios, todos los días, el milagro que va haciendo en nuestra vida es el suplir, el darnos la provisión, suplir lo que nos falta. Y Dios es bueno y es un Padre misericordioso que a todos nos da talentos. Los padres no hacemos distinción entre a este hijo sí, a este no, a este le doy más, a este le doy menos. A todos les damos por igual. Y les damos de acuerdo a lo que ellos saben manejar. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, en el reino de Dios no hay escasez. Dios es un Señor dueño del oro, de la plata, dueño de todo lo que hay en la tierra. Pero es un Padre misericordioso que a todos nos da provisión, que a todos nos llena de recursos, que a todos nos llena de talentos. ¿Por qué entonces de pronto pasamos por escasez, por deuda, por enfermedad? Porque tenemos una mala administración, una mala mayordomía de esos dones que nos da Dios. Para entenderlo mejor y para ayudarnos a empoderarnos para ser prósperos, hoy vamos a hablar de 3 principios de reino que nos van a ayudar a empoderarnos para ser próspero en todas las áreas de nuestra vida. Porque recuerda, lo dijimos en un principio, la prosperidad no es solo en el área financiera, es en todas aquellas áreas, la familiar, la espiritual, la salud, todas aquellas áreas que pueden producirse, reproducirse. Ok, vamos a ver este principio, este primer principio del que te hablaba, este primer principio de reino que nos va a ayudar a empoderarnos. Primer principio, somos mayordomos, no somos dueños de nada. No somos dueños. Y si somos mayordomos y no somos dueños de nada, porque como lo dijimos hace rato, Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño del oro y la plata, de todo lo que hay en la tierra, ¿por qué entonces nos creemos dueños? ¿Por qué nos sentimos dueños de las cosas, de lo que tenemos, de la casa, de los hijos? ¿Por qué? Porque venimos del mundo, la mayoría de nosotros, del mundo en el que, estando en el mundo, pensamos que todo lo que fuimos logrando, comprarnos un coche, comprarnos otro coche, tener 5 coches, una casa, viajar, tener un muy buen empleo, tener diferentes grados escolares, todos sentimos que lo fuimos logrando
con nuestras propias capacidades, con nuestros recursos, que todo lo ganamos trabajando, con desarrollando habilidades, algunos estudiando, algunos trabajando muchísimas horas. Pensamos que todo lo ganamos por nuestras propias fuerzas. Por eso hoy, cuando venimos a una vida en Cristo, pues decimos, bueno, la casa es mía, el título de propiedad es mío, yo lo compré, el coche es mío, yo lo compré, yo soy doctora en Derecho porque yo lo estudié, porque yo por mis méritos me lo gané. Entonces, venimos con esa mentalidad del mundo de sentirnos los dueños de todo, los dueños de esta Biblia es mía porque yo la compré, esta computadora es mía porque yo la compré. Porque así fuimos educados, así vivimos y así sentimos además en algún momento que logramos satisfacer necesidades en nuestras propias fuerzas. Cuando vivimos en el mundo así somos, así pensamos. Pero hoy que vivimos una vida en Cristo, debemos transformar nuestra mente. Debemos de quitarnos esa mentalidad de dueños para ponernos una mentalidad, un nuevo chip en la que aprendamos a ser mayordomos de lo que Dios nos da. Porque hoy vivimos bajo la cobertura de un Señor, de un Dios que es el dueño de todo. Hoy vivimos bajo su protección. Entonces, si hoy queremos vivir bajo la protección de este Dios todopoderoso, dueño del oro y de la plata y de la tierra y todo lo que hay en ella, no podemos llegar a sentirnos que somos los dueños de todo. Tenemos que cambiar nuestra mente y decir, Señor, tú eres el dueño de todo, yo soy tu administrador, soy tu mayordomo. Yo reconozco que lo que tengo aquí, esta computadora, ha llegado a mis manos porque tú la has puesto, Señor. Yo reconozco que tengo un empleo porque Dios me lo ha puesto. Yo reconozco hoy que incluso Dios me ha dado a mis hijos y que aunque yo los parí, son de Él. Que yo los tengo prestados, que yo los tengo bajo cuidado, pero que Él es dueño de todo. Tenemos que transformar esta mente que nos hizo sentirnos a lo mejor empoderados en el mundo. Yo así lo vivía, empoderados en el mundo porque yo sentía que podía, porque yo lo lograba y porque además yo veía que lo podía. Pero hoy que vivimos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, hoy tenemos que saber y entender que somos solo administradores de esos recursos, de esos talentos, de esos dones que Él nos da. Hoy no somos más los dueños que a voluntad movemos, quitamos. No, hoy somos administradores. No somos dueños de nada. Todas las cosas, la familia, los hijos, las habilidades, no las obtenemos por nuestra propia mano. Es Dios quien decide ponerla en nuestras manos. Vamos a ver ahorita de qué forma pone Dios en nuestras manos. Para entender esto, vamos a ver que en la Biblia aparecen dos palabras que son Señor y mayordomo. Señor, que viene del griego Kyrios, que significa maestro, dueño y amo. Y mayordomo, que es el que administra los bienes de otro y que responde por ellos. Como decía hace rato, Él es dueño de todo lo que hay. La Biblia nos dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 también nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos el fundamento bíblico de lo que te estoy diciendo hace unos momentos.
Dios es dueño de todo lo que hay en la tierra y en el mundo y de lo que en él habita. Es dueño de todos los hombres, de todos los animales, de todos los recursos naturales, de todos los recursos materiales. Él es dueño de todo. Muy claro lo dice el Señor en Ageo 2:8. Mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros quedamos fuera del concepto de dueños. No somos dueños de nada. De Él es todo, de Dios es todo. Y si nosotros estamos creyendo en Él como un ser superior y que estamos bajo su custodia, nosotros no podemos sentirnos que somos dueños de nada, de ningún bien, de ningún recurso que hoy tengamos en nuestras manos. Somos los mayordomos. En este concepto de mayordomos que leí, que es como lo define el diccionario, es quien administra los bienes de otro y responde por ellos. Es decir, nosotros, ahorita lo vemos más adelante, lo vamos a ver, vamos a ser y hoy somos los mayordomos de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y en algún momento vamos a responder ante Dios por esos recursos que Él ha puesto. Vamos a seguirle dando más fundamento bíblico a esto y vamos a leer una parábola que por todos es conocida, que es la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14 al 30. Si tú tienes tu Biblia por ahí, te invito a que la tomes y si le puedes ir haciendo anotaciones. A mí me encanta hacer anotaciones, tengo mi Biblia llena de ellas porque me ayuda a poder tener entendimiento primero y revelación de la palabra de Dios. Porque hoy puedo estar tomando una clase y yo tomo mi apunte y después lo vuelvo a leer. Así que si hoy tienes ahí a la mano cerca una Biblia, yo te invito a que la tomes y vayamos a Mateo 25, 14 al 30. Parábola de los talentos. Vamos a leerla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Como vemos en esta parábola, lo está diciendo muy claro, el hombre representa a Dios y los siervos representan a los hombres, a nosotros. Entonces está hablando aquí, Dios nos entrega los bienes. ¿Y qué bienes nos entrega? Todo lo que decíamos, lo que te mencionaba hace rato, talentos, habilidades, capacidades. Nos entrega todo eso y Él se va, Él lo pone en nuestras manos. Versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios nos da estos recursos de acuerdo a las capacidades que sabe que tenemos nosotros. Hace rato te decía, es un Padre bueno y con nosotros como padres, si nosotros como padres humanos damos a nuestros hijos lo que nos van pidiendo, lo que van necesitando, Él, cuanto más que es un Padre amoroso y cuidadoso de nosotros, Él nos da los recursos, los dones, el ingenio, los conocimientos, pero nos los da conforme a nuestras capacidades. Más adelante vamos a ver cómo podemos saber qué recursos, qué ingenio y qué conocimientos ha puesto en nosotros para poder usarlos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aquí la Biblia nos da un ejemplo de lo que podemos hacer con esos recursos que Dios nos da. Y no solo lo que podemos, lo que estamos obligados a hacer con esos recursos que Dios nos da. Aquí dice, y el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué es negociar? Buscar la forma de multiplicarlos, de invertirlos, de producirlos,
de que se fructifiquen. Entonces los talentos que Dios nos da, los dones no son para guardarlos, son para negociarlos, son para invertirlos, incluso el dinero. Aquí vemos el que recibió 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dios aquí nos autoriza a que con nuestros talentos, con nuestros recursos, negociemos con ellos, los multipliquemos y ganemos. Con lo que Dios nos da, ganemos una porción más, ganemos su multiplicación. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Dios habla que con esos recursos que Él nos los da para que ganemos, para que los multipliquemos, para que prosperemos. Verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Como decía hace rato, así un día Dios va a pedirnos, va a venir y nos va a pedir cuentas. Estaremos delante de Él rindiéndole cuentas sobre los recursos, los dones, las habilidades, los conocimientos que Él nos dio. Y llega, verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21, y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Esta vuelve a ganar. Hablamos de ganar con los talentos que nos da. Verso 23, su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Aquí el Señor llama malo y negligente a aquel siervo que por miedo, al propio Señor que por miedo fue y escondió el recurso que Dios le había entregado, que el Señor le había entregado. Así nosotros, si nosotros nos dejamos llevar por el miedo y no explotamos, no invertimos, no negociamos con los recursos que Él nos da, con el dinero, con el talento, con las habilidades, con los dones. Si los escondemos por miedo a decir: no, yo no puedo, yo sé cantar, Dios ha puesto en mí talento para cantar, pero me da miedo, me da pena, mejor no me voy a levantar a alabar y a cantar a Dios. Si Dios ha puesto en nosotros dinero, finanzas, y tenemos $100, como dirían mis hijos, y los guardo porque me da miedo invertirlos, estamos siendo malos administradores. Estamos siendo malos mayordomos. Por miedo estamos limitando los recursos que Dios nos ha dado. En el verso 27 dice: Por tanto, debías haber
dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Aquí podemos ver si nosotros pensamos que esos recursos, que ese dinero, que ese conocimiento, no sabemos cómo usarlo, no sabemos cómo invertirlo. El dinero en la mano lo tenemos guardado y decimos, ¿en qué invierto? No sé en dónde invertirlo, en dónde sembrarlo, qué negocio hacer. Dios dice aquí, hubieses dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Debemos buscar ayuda para explotar los recursos que Dios nos da. Si no sabemos cómo usarlos, si no sabemos cómo usar esas habilidades para cantar, para subirte a predicar, si no sabemos, debemos buscar quien nos ayude a explotar esos dones y talentos que Dios nos ha dado, para que así podamos entregarle buenas cuentas a Dios de lo que Dios nos da. Si uno no sabe administrar, debemos buscar ayuda para que nos ayuden a administrar lo que Dios nos ha dado. Todos los talentos, los dones, los recursos, materiales, inmateriales. Debemos saber si decimos, no, es que yo tengo un gran deseo de subirme a cantar, de subirme a danzar para el Señor, porque eso es lo que yo sé hacer, pero me da miedo. Busca ayuda, busca quien te oriente, quien te enseñe, quien te diga cómo se danza ante Dios, cómo se alaba, cómo se toca un instrumento. Si esa habilidad ya la tienes, nada más busca la forma de administrarla, de aprender a administrarla, que alguien te ayude para administrarla en el reino de Dios. Si ese dinero que tienes ahí no lo sabes invertir, busca la forma de invertirlo en algo que sea de reino. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Vamos a continuar. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué vemos aquí? Hay una consecuencia para ese siervo malo que por miedo escondió, que no supo administrar. ¿Qué pasa cuando no usamos los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos da para prosperar? Dios nos las quita. Dios nos las quita. Y al que lo supo hacer, Dios le da más. Nos quita lo que nos había dado a nosotros y se lo va a dar a quien sí lo supo administrar. Por eso hoy te invito que tomemos revelación de esta palabra, de saber, número 1, todas las cosas son de Dios y Dios pone en nuestras manos el dinero, los recursos, los talentos, los dones, las capacidades para poder prosperar. Pero si no las usamos, si no las invertimos, si no negociamos con ella, si no hacemos que se multipliquen para ganar, Dios nos las va a quitar y va a poner a otro que sí quiera administrar, que sí se esfuerce, que sí, si no lo sabe hacer, pide ayuda para administrarlo. Vamos a ver más adelante. Entonces, el fundamento bíblico de esto, de que Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus mayordomos, es todo esta parábola de los talentos que acabamos de leer, que yo sé que tú conoces, pero que hoy espero que recibas una nueva revelación de esta parábola. Que hoy recibamos esta revelación de saber que somos solamente mayordomos de todo lo que Dios nos da, de lo económico, del dinero, de las finanzas, de la salud, de la casa, de los hijos que Dios nos da. No somos los dueños de nada, somos administradores. Así ha puesto Dios diversos recursos en nosotros, como lo acabamos de leer.
en todos, no solo en algunos, porque como te decía antes, Dios no es un Padre injusto. Por eso tenemos que quitar de nosotros aquellos pensamientos que nos digan, yo no tengo talentos, yo no tengo ningún recurso, Dios no me ha dado a mí ninguna habilidad para poder triunfar en la vida. Debemos de quitarnos esos pensamientos que nos limitan para prosperar, que nos llenan de miedo, y al llenarnos de miedo nos volvemos como ese siervo infiel. Entonces hay que quitarnos de todo ese temor que pueda invadirnos para no usar los recursos y las habilidades que Dios ha puesto en nosotros. Recuerda, la prosperidad para la que nos empodera Dios no es solo una prosperidad económica. Sí es una prosperidad económica, pero es una prosperidad en tu vida, en tu completa vida, en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida económica. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a contestar una pregunta que hacía en el estudio. Entonces, ¿por qué, si Dios nos da todos estos talentos, hay escasez en los hogares cristianos? Decíamos hace rato, porque nos creemos dueños de todo. Entonces, si nosotros decimos, esta casa es mía porque el título de propiedad está a mi nombre, Dios nos dice, pues entonces termina de pagarla tú. Si nosotros seguimos creyéndonos dueños de todo, incluso de nuestros hijos, y nosotros decimos, estos hijos son míos porque yo los parí, pues entonces Dios nos dice, pues sálvalos tú. Cuando me los entregues y me digas, Señor, son tuyos, yo haré, dice Dios, que corran a buscarme. Entonces, entrégale a tus hijos. Dile, Señor, estos hijos que yo parí son tuyos, Dios. Tú solo me los prestaste, tú solo me los pusiste en las manos para que yo los cuide, pero son tuyos, Señor. Y Dios va a hacer que vayan a buscarlo, que vengan a sus pies. Entrégaselos. Vamos a continuar. Entonces, como mayordomos somos administradores de la gracia, no somos dueños de la revelación. El Señor nos va guiando en todo. El Señor nos dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, te lo pongo en tus manos, y hasta para administrarlos nos puede guiar. Hay que pedir sabiduría. Hay que pedir sabiduría para ser buenos administradores de lo que Él nos da. Segundo principio de reino. Dios nos hace parte de la transacción. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita para hacer uso de sus recursos, pero por amor a nosotros nos hace partícipes de esa transacción en el uso de sus recursos. Por eso cuando vemos que Dios usa a alguien para sanar, es que Dios, que Él es el Jehová Rafa, el sanador, pone ese recurso, pone ese don espiritual en una persona y la usa para sanar a un enfermo. Es decir, Dios lo puede sanar si Él quiere, pero por amor, por misericordia, por gracia. Dios nos hace partícipes de esa transacción y dice, yo soy Jehová Rafa, pero voy a poner ese don de sanidad en ti para que tú puedas sanar a ese enfermo. Y entonces en esta transacción de tres, Dios, Jehová Rafa, nosotros que somos usados y el enfermo, Dios no necesita que uno venga a orar para sanar a alguien. Dios si quiere lo sana, pero por su misericordia otorga dones de sanidad a alguien, para que alguien pueda orar y dar sanidad a los enfermos. Solo por su gracia y su misericordia. Solo por su gracia y su misericordia nos participa de todos los recursos de los que Él es dueño. Y nos empodera para poder usarlos, para poder, en este ejemplo que te doy, para poder ir a orar por un enfermo y que se sane. ¿Por qué Dios te permite que ores por ese enfermo?
¿Por qué te usa para orar y lo sana? Porque estás siendo un buen mayordomo de ese don que Él te ha dado. Entonces, cuando vemos que Dios usa a alguien para prosperar financieramente, has sido buen mayordomo de las finanzas que Dios te ha puesto en la mano y Dios te sigue usando para multiplicarlas. Entonces tenemos que esforzarnos para poder ser buenos mayordomos de los dones, de los recursos que Él entrega en nuestras manos. Vamos a continuar con una pregunta del estudio que dice: ¿qué consecuencia trae no hacer nada con lo que Dios nos da? Es una consecuencia de la que hablamos hace rato y de la que vimos en la propia parábola. ¿Qué consecuencia tenemos cuando no usamos esos dones? Dios nos quita esos dones. Dios dice: no estás usando ese don de sanidad que te di, no estás yendo a orar por los enfermos. Dios no está usando esa habilidad que te di, ese empoderamiento para hacer riquezas. No estás haciendo negocios, no estás invirtiendo, no estás ganando. Te lo voy a quitar. Dios nos quita esos dones, esas habilidades, esos recursos que no usamos y se los da a quien sí los usa. Se los da a quien sí busca la forma de multiplicarse, y si no sabe cómo, se orienta para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tenemos cuando no usamos esos dones, esas habilidades? Las perdemos. Dios nos las quita. Dios nos las quita y dejamos de tener ese don que nunca usamos, que nunca explotamos, que por miedo guardamos, que por miedo escondimos debajo de la tierra. Entonces tenemos que estar ahí. Si tú sabes que tienes un don, si tú sabes que tienes una habilidad, tienes que explotarla, tienes que trabajar en ella para que se multiplique, para que se prospere, para que se habilite. Si tienes el don de sanidad de que he estado hablando, ve y ora por los enfermos para que sanen. Dios te va a usar y te va a respaldar cada vez más. Si tienes habilidad para los negocios, ve y sigue haciendo negocios, busca más negocios, porque Dios te va a respaldar cuando busques uno y cuando busques otro. Porque Dios te dio esa habilidad. Reconoce que esa habilidad es de Dios y Dios la va a respaldar. Pero no la escondas, no la guardes debajo de la tierra, porque te la quita. Ya lo vimos en una forma muy clara, con un fundamento bíblico en esa parábola que acabamos de leer. Decíamos entonces, Dios nos remueve ese don, esa habilidad que nos ha dado. Por no operar esas virtudes y esos talentos que nos ha dado, Dios nos los quita. ¿Y sabes qué? Además de quitárnoslos, Dios nos va a pedir cuentas. En algún momento estaremos frente a Él y nos pedirá cuentas sobre ese don que Él nos dio, sobre esos recursos que Él nos entregó. Nos va a pedir cuentas qué hicimos, por qué no lo explotamos, por qué lo explotamos de una forma en la que no produjo. Entonces de nosotros depende qué tipo de siervo queremos ser. El siervo fiel que invirtió, que multiplicó y que Dios lo mandó a ser puesto en mucho. O queremos ser el siervo negligente, el que fue echado a las tinieblas. ¿Qué siervo queremos ser? ¿Qué cuentas como lo hemos escuchado, como lo escuchábamos antes? Y cuando yo lo escuchaba no tenía idea de lo que se decía. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Dios? Yo no tenía idea de a qué se referían con eso. Hoy lo entiendo. ¿Qué cuentas vamos a entregar a Dios de los recursos, de los dones, de las habilidades que Él ha puesto en nosotros? ¿Qué le vamos a decir? Perdóname, tuve miedo. En mi casa nunca había nadie sido pastora,
y entonces no me atreví. Perdóname, tuve miedo. En mi casa nunca nadie había sido empresario y entonces no me atreví. A mí nadie me enseñó. Perdóname, en mi casa, Dios, perdóname porque en mi casa nadie me enseñó a orar por un enfermo. Yo nunca vi que sanara a alguien y entonces me dio miedo. Aunque yo hoy sé que lo puedo hacer, me da miedo. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? Ahora sí, con revelación digo esto. ¿Qué cuentas quieres darle a Dios? ¿Las de siervo fiel? ¿Las de que entrega y dice, Señor, fui, multipliqué, invertí, prosperé, invertí en el reino, me levanté, prediqué, puse una iglesia, como lo está haciendo el pastor? Esas son dones y habilidades que Dios le dio a él. ¿O qué cuentas le hubiera entregado si no se hubiera animado a poner la iglesia, si no se hubiera empoderado para hacerlo? Señor, tú me diste los dones, pero tuve miedo de hacerlo. Uno decide qué siervo quiere ser. El siervo fiel, que además existe un galardón para el que lo es, será puesto en más, recibirá más y entrará en el gozo del Señor. O el siervo infiel, que no solo pierde, hizo perder al Señor, sino además le es quitado lo poco que le dio y es echado a las tinieblas. En nosotros está, en cada uno de nosotros está decidir qué siervo queremos ser, de qué forma queremos vivir y qué cuentas le queremos entregar a Dios. Pasemos a otro tercer principio de reino que nos ayuda a empoderarnos para prosperar. Tercer principio: no siembres en cualquier lugar. Es que vamos a hacer parte de estos tres principios que nos permiten empoderarnos. Es no siembres en cualquier lugar. ¿A qué se refiere esto? ¿En dónde vamos a invertir estos recursos que Dios nos da? ¿En dónde vamos a invertir los recursos económicos, los talentos? ¿En dónde vamos a invertir el dinero que Dios nos da? Tenemos que invertirlo en el reino, en tierra fértil. ¿Cuál es tierra fértil? Esa tierra fértil a donde se habla de Dios. Las vidas son transformadas. Los matrimonios son restaurados. Las almas son salvadas. Tierra fértil es aquel lugar donde recibes tú la palabra, donde te restauras, donde te reviven, donde te transforman, donde pasas de una vida de pecado a una vida de salvación. Entonces, ¿en dónde tenemos que invertir todos los recursos, talentos, dinero que Dios nos da? En aquella tierra que ayude a prosperar el reino de Dios. En aquella tierra a donde se siembra transformación para la gente, a donde se reparte transformación para la gente, a donde hay transformación de los matrimonios, hay reconciliación. Aquel lugar a donde te ayude a salir adelante, a conocer la palabra de Dios. Dios no te manda que tus recursos se inviertan en que te vayas a bailar la Macarena, como dice el pastor. Esos recursos, parte del cuidado de esos recursos es saber dónde los inviertes, a dónde pasas tu tiempo, a dónde te levantas a cantar, como decía hace rato, si tú tienes el talento de cantar. ¿A dónde te vas a subir a alabar? Hay que hacerlo en la tierra fértil, en aquella que para ti sea una tierra fértil. Es el lugar donde recibes de la palabra de Dios. Y no estoy hablando necesariamente que sea, no te estoy pidiendo, si tienes que ir a invertir a León de Judá. No. Eso es tu decisión. Ese lugar, esa tierra, a esa tierra me refiero con el lugar. A ese lugar a donde recibes de la palabra de Dios, a donde tu vida está siendo transformada, a donde te sientes
que te están ayudando a levantarte, que te están ayudando a fortalecerte. Invierte en esa tierra, porque los recursos que Dios te los da para invertir en su tierra, en su lugar, para que ayudemos a crecer el reino. Es tu decisión cuál consideras esa tierra. Esa tierra que te hace, ese lugar que te hace crecer. Te decía hace rato, como mayordomos, cometemos muchos errores. Cometemos muchos errores. El primer error yo creo que podría ser no reconocer el don que tienes, el don que Dios te ha dado. No darte cuenta tú mismo, no reconocer en tu persona el don, el talento, la inteligencia que Dios ha puesto en ti, para que una vez reconocidos esos talentos, esas habilidades, las explotes, las puedas reproducir. Entonces debemos pedir sabiduría a Dios para que Dios primero nos revele cuáles son los dones, las habilidades, los talentos que Dios ha puesto en nosotros y que quiere que nosotros usemos para su reino. Eso es lo primero que hay que pedir. Señor, dame revelación de esos dones, de esas habilidades que tú has puesto en mí. Dame revelación, Señor, para que yo pueda trabajar en ellos, Señor, para que yo pueda fructificarlos, Padre. Eso es lo primero que tenemos que pedir. Y una vez que tenemos la revelación de cuáles son esos dones, esas habilidades, esos recursos, tenemos que también pedir sabiduría para poder manejar esos recursos, para poder manejar esos recursos, reproducirlos y llevarlos conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere que hagamos con ese talento, ese don. Tenemos que saber que si Dios nos dio el don de sanidad del que estaba hablando, tenemos que saber, Dios, hoy me has dado revelación, ¿no?, de que yo tengo ese don de sanidad. Hoy, Señor, dame sabiduría para saber cómo tengo que usarlo, en dónde quieres que lo use, Señor. ¿Cómo tengo que usarlo sanando enfermos? En donde sea necesario que haya un enfermo, Señor. Y además, Padre, tenemos que orar para que nos dé ese valor para hacerlo, porque si no, el miedo, como lo vimos en la parábola, el miedo nos va a limitar. Y aunque tengamos ese don de sanidad, por miedo no lo vamos a explotar. Entonces tenemos que saber que tenemos que pedir a Dios la sabiduría, valga la redundancia, de saber qué dones tenemos y además saber cómo explotarlos conforme a la voluntad de Dios. Hoy yo te invito a que oremos para que podamos ser empoderados para prosperar, porque muchos tenemos dones que hemos desperdiciado. Hemos derrochado dinero, tenemos relaciones rotas, tenemos propiedades abandonadas, tenemos estudios inconclusos. Todas esas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y que hemos dejado, hemos descuidado. Hoy te invito a que hagamos una oración para que Dios nos dé revelación de esta palabra que acabamos de escuchar. Para que Dios nos dé revelación de los dones, de los talentos que ha puesto en nosotros y que nos dé sabiduría para manejarlos. Y que si hoy ya sabemos que tenemos esos dones y no sabemos además que los explotamos perfectamente, porque yo soy la mega directora de tal lugar, hoy vamos por más. Si tú sientes que ya lo tienes, que lo explotas perfecto el don, hoy te invito a que vayas por más. Porque Dios no tiene límites, Dios te puede llevar a más. Hoy te pido que hagas conmigo una oración para que podamos ser empoderados. Antes que nada, como sé que puede estarnos viendo ahorita o más adelante
alguien que no haya recibido a Dios en su corazón, yo primero voy a invitar a todas aquellas personas que no han recibido a Dios en su corazón, o que si lo recibieron se alejaron de Él, a que hagamos una oración de fe, para que antes que nada, antes que oremos para pedir dones, para pedir revelación de dones y sabiduría, le pidamos a Dios que entre en nuestra vida, que trabaje en nuestra vida. Porque todas estas promesas que hay aquí son para los hijos. Entonces, para que estas promesas puedan ser activadas en tu vida, tenemos que primeramente reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. Porque si no lo reconocemos además como nuestro Señor y Salvador, ¿de qué Señor vamos a ser mayordomos? Entonces, antes que nada, si estás ahí, me estás viendo, tú que me estás viendo y que no has recibido a Dios en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración para que posteriormente podamos hacer una oración en la que ahora sí hablemos de empoderamiento para prosperar, hablemos de los talentos y nos declaremos como un mayordomo de un Señor. Pero primero tienes que reconocer a Dios como tu Señor y Salvador. Por favor, si tú estás ahí, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y repite conmigo en voz audible. Es necesario que Dios, que lo hagas en voz audible, para que Dios lo escuche, para que todos lo escuchen. Es necesario que se haga en forma audible. Hazlo, por favor. A veces en la iglesia yo lo pido y veo que la gente no lo hace. Dios no está diciendo, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo responderé. No dice, piensa en mí y yo te voy a responder. Entonces, hoy te pido que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y repitas conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un nuevo pacto contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Amén. Hoy yo te invito, por favor, y te pido que si hiciste esa oración por primera vez, si me estás viendo en este momento o en el momento en que nos veas en alguna reproducción en YouTube, que nos mandes un mensajito y nos digas, por primera vez yo hice esta oración y yo recibí a Dios, y nos queremos poner en contacto contigo, solo para agradecerte. Tenemos un mensaje de Dios para ti hoy, porque cuando uno hace esta oración, nace de nuevo. Recibe a Dios como su Señor y su Salvador. Y eres una nueva criatura. Ahora sí, vamos a orarle a ese Señor que queremos reconocer como el dueño de todo, como el dueño del oro y de la plata, como el dueño de todo lo que hay sobre la tierra. Vamos a orar. Me voy a poner de pie incluso para orar. Ahí donde estás, repite conmigo. Me voy a sentar, Jasto, mejor, porque si no me muevo mucho, Jaso. Gracias. Y creo que hasta me salí del cuadro. Ahora sí. Yo te pido que cierres tus ojos. Si tú quieres ser empoderado para prosperar, yo te pido que hagas conmigo esta oración. Cierra los ojos y en voz audible repite. Como decía hace rato, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, ora en voz bajita, piénsalo. No, dice clama. Y uno clama en voz alta. Repite conmigo, por favor. Señor,
en el nombre de Jesús, te pido que me des sabiduría para reconocer los recursos que tú me has dado para prosperar. Te pido perdón si no los he reconocido o si he sido un mal mayordomo de la administración de esos recursos. Hoy te pido que pongas en mí la sabiduría necesaria para ser un buen mayordomo de los recursos que tú me has dado, para hacerlos prosperar y para hacerlos fructificar. Hoy te pido, Señor, que me des un nuevo recurso, Padre, que pongas en mí nuevas habilidades, nuevos dones, Señor, y con ello, Padre, la sabiduría para manejarlo, Señor. Hoy te pido, Padre, que me permitas ser un siervo fiel, al que pongas en mucho, y que pueda estar en el gozo del Señor. Porque yo sé, Padre, que es tu voluntad, Señor, que yo sea prosperado. Te doy gracias, Señor, por todos los recursos, las habilidades y los dones que hasta hoy has puesto en mí. Y te pido, Señor, la sabiduría suficiente para reconocerlos y administrarlos. Te doy gracias porque sé que está hecho. Amén. Bueno, si hiciste esa oración por ti, pidiendo al Señor que te empodere, yo te felicito porque yo sé que si esa oración la hiciste creyendo, va a ser hecha en ti. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. Y hoy te pido finalmente que me permitas orar por ti, que cierres tus ojos, hoy ya no repitas nada. Yo voy a orar por ti para activar esa palabra que hemos estudiado hoy en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy vengo delante de ti, Padre, a pedirte por cada uno de los hermanos que están escuchándome, Señor. Hoy te pido, Padre, que les des revelación de esta palabra, Padre, que los empoderes para prosperar, Señor, que les des nuevos dones, nuevos talentos, nuevas habilidades. Tu palabra dice, Señor, que tú los empoderas para hacer riqueza, Señor. Hoy te pido, Padre, que empoderes a cada una de las personas que me están viendo en dones, virtudes y habilidades, pero que los empoderes también, Señor, en dones para hacer riquezas, Padre. Riquezas de reino, Señor. Hoy te pido, Padre, que les des sabiduría, además, para manejar esos dones, Señor. Hoy te pido, Padre, que cada uno de ellos se convierta en buenos mayordomos, en siervos fieles, Padre, que sean puestos en más y que les permita, Señor, entrar en tu gozo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra ha sido activada y revelada en tu vida y que a partir de hoy caminarás en cielos abiertos, que a partir de hoy eres prosperado, eres levantado para vivir en el reino de Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado y espero que esta palabra haya sido de bendición en tu vida. Te doy las gracias y te esperamos para que el domingo en el servicio puedas recibir nuevamente otra palabra por parte del pastor. Y te recuerdo que hemos empezado los discipulados. Tenemos un horario de 10 a 11 de la mañana los domingos y tenemos otro horario, tenemos dos grupos, los lunes a las 6 de la tarde. Si estás interesado, aún puedes inscribirte en alguno de ellos. Te doy las gracias y bueno, solamente oro, atando todo espíritu de venganza que se quiera levantar en nuestra contra. Ato todo mal pensamiento, ato toda mala noticia y hoy declaro en el nombre de Jesús que si esta palabra se atará a tu cuello y pensarás en ella de día y de noche y será revelada en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por todo y por acompañarnos. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos y familiares y déjanos tus comentarios.
Diariamente estamos subiendo contenido para bendecirte y darte a conocer todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Esperamos verte pronto en nuestras reuniones presenciales. León de Judá, Ministerios de Transformación.